Y el tema de hoy pues tiene todo que ver con nuestra vida diaria. Vamos a hablar de la pensión de sobrevivientes. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta pensión? ¿Quiénes pueden ser beneficiarios además de la pensión de sobrevivientes? ¿Qué es y cómo aplica la condición más beneficiosa en pensión de sobrevivientes? Otra pregunta que tengo por ahí, seguramente ustedes la tienen, es si una persona contrae segundas nupcias, ¿podrá perder la pensión de sobrevivientes? Ustedes tienen la palabra hoy en Su Caso en Casa, así que los invito para que participen a través de las líneas telefónicas y también en nuestras redes sociales. En Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y para quienes nos han preguntado sobre la repetición de los programas, recuerden que es de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, pero si se han perdido algún capítulo de Su Caso en Casa, también nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal Teleantioquia, y buscan programa Su Caso en Casa. Así que los invito para que se pongan cómodos, preparen sus preguntas, porque hoy es lunes para hablar de pensiones, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, nuestras líneas telefónicas se las quiero recordar para que participen. Vamos a hablar de pensión de sobrevivientes. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? 232-4604 y 018-051-5015. Está con nosotros nuevamente el doctor Jaime Humberto Salazar Botero. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá en España. Gracias por estar acá nuevamente, doctor Salazar, bienvenido. Gracias por la invitación, Yasmín, y muy buena noche a todos los televidentes. Comencemos por describir qué es la pensión de sobrevivientes. En muchas oportunidades hemos hablado de las diferentes pensiones aquí en Su Caso en Casa y hoy nos queremos concentrar específicamente en la de sobrevivientes. Es una prestación económica que crea el sistema de seguridad social para proteger a un grupo de personas que inicialmente tienen un nexo familiar. Es decir, quiere proteger a las personas que tienen cercanía con el afiliado o con el pensionado que fallece. Y casi siempre tiene carácter... el esposo, la esposa... o un hermano, o el padre, o el hijo, etc. Y lo que pretende, la finalidad es que ese sustento económico que aportaba el afiliado o el pensionado se siga manteniendo en el tiempo. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de la pensión de sobrevivientes. Nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Es muy importante que ustedes aprovechen este espacio de orientación para que puedan resolver todas sus inquietudes. Doctor Salazar, ¿quiénes pueden ser beneficiarios entonces en este sentido de la pensión de sobrevivientes? Hay unos beneficiarios legales, Yasmín, que van en unos órdenes que son excluyentes, excepto el primero. En el primero están la cónyuge y o la compañera y los hijos. Sí. Ellos están en el primer orden y pueden compartir la prestación. De hecho, por una interpretación jurisprudencial que operó hasta el año pasado, porción o una parte de esa pensión se le podría otorgar a cónyuge y a compañera, o a cónyuge y dos compañeras, y el señor tenía cónyuge y dos compañeras. Entonces, el 50% de esa pensión que estaba destinado a uno solo de los beneficiarios, que era el cónyuge, se reparte entre tres. El otro 50% entre los hijos, si hay hijos. En ese orden concurren esos y no son excluyentes. En los órdenes que siguen, sí son excluyentes. Entonces la ley dice que a falta de, cuando no hay cónyuge y cuando no hay hijos, los hermanos inválidos que dependan económicamente del afiliado o del pensionado. Un hermano inválido es aquel que tiene una merma de capacidad laboral igual o superior al 50%, pero además de acreditar ese estado de invalidez que tiene que ser anterior a la fecha de fallecimiento de la persona de quien se pretende derivar la pensión. Yo no puedo decir que entonces yo quiero la pensión de mi hermano y resulta que mi hermano murió en el 2003, pero yo me invalidé en el 2005. No, yo tengo que tener la condición de inválido antes y además la condición de dependiente económico. ¿Qué significa dependiente? Que esa persona me suministraba, digamos, la congrua subsistencia, lo necesario
para que yo pueda sobrevivir dignamente. Doctor Salazar, y más adelante vamos a ver, después de la pausa, otros casos de quienes pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, porque ya tenemos llamada. Un televidente que pide que no identifiquemos su nombre, lo escuchamos y bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenida, la escuchamos. Adelante con su inquietud. Por el programa. ¿Usted está en Bogotá? Sí, señora, en Bogotá. Muy bien, bienvenida y gracias. Muy amable. Doctor, una pregunta. Yo tengo un matrimonio católico, estoy separada desde hace 20 años, pero no he hecho el divorcio. Legal. Legal, no he legalizado, pero Sí. yo estoy separada desde hace 20 años. Tengo dudas, no tuve hijos. Quiero que, si, en el caso de que yo fallezca, la pensión le quede a mi mamá. Quisiera saber si puedo hacer algo, algún documento, o legalmente le queda a ella, porque yo no convivo con él desde hace más de 20 años, pero no he podido hacer el divorcio. Excelente pregunta. Además, no sé, doctor Salazar, si hay casos excepcionales para la pensión de sobrevivientes. Sí, claro. Legalmente no le va a quedar a su esposo porque, según la jurisprudencia actual de la Corte, hay que acreditar convivencia o por lo menos vínculo actuante al momento del fallecimiento en caso de que usted falleciera. Entonces su esposo tendrá que demostrar que si bien no estaba viviendo con usted, mantienen una relación cordial, se visitaban, bueno, todo ese trato de parejas que aún existe pese a que estuvieran separados y parece pues que allí Sí. hay una ruptura total del vínculo. Pero entonces, ¿tendría que separarse legalmente para que esto no ocurra? No. ¿O no? La madre entraría, pero recuerde que la madre también está inclusive, a eso iba a pasar, al último orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, está después de los hermanos inválidos, y entran siempre y cuando dependan económicamente, de tal manera que entonces yo me imagino que su Santa Madrecita vive con usted y usted es la que le provee todo lo necesario para la subsistencia y en ese caso su esposo no entraría a ser el beneficiario de la pensión y su madre sí. Recomendación, envíele una carta a la entidad que la pensionó diciéndole que el día en que usted fallezca usted quiere que la pensión suya se la sustituyan a su señora madre porque ella vive con usted y además depende económicamente Claro. de sus aportes o de sus ingresos. Y con eso, digamos que le allana el camino para que haya un reconocimiento más pronto al momento en que usted falte. Muy importante entonces que haga esa carta a nuestra televidente en la ciudad de Bogotá. Y a esta hora saludamos también a Luceli, que se encuentra aquí en Medellín. Bueno, sí. Gracias por acompañarnos, Luceli. ¿Cuál es su caso? Mi caso es el siguiente, es que la pensión de sobreviviente le salió a un hermano pues por las capacidades y salió todo. Sí. Pero me pagaron toda la retroactividad, pero 3 años no, y no hemos podido saber por qué. Pero estamos hablando de pensión de sobreviviente o pensión por invalidez. No, de sobreviviente. Muy bien. Pero pagaron todos los años de retroactividad y 3 años no lo han pagado, entonces nosotros estamos, ¿por qué? ¿Alguna pregunta? Habría que mirar, yo le sugeriría que se acerquen a la oficina con Gracias, la doña resolución. Luceli. Usualmente en favor de las personas incapaces, que son los inválidos que se declaran en interdicción, no corre la prescripción. Es decir, si el señor falleció hace 20 años, la pensión le tiene que, y él apenas le nombraron curador, en fecha reciente le tienen que reconocer todos esos 20 años de retroactivo. Como no conocemos las minucias del caso, mi sugerencia es que se acerque por la oficina, si puede mañana en la mañana, yo la examino y les digo a ver qué pasó con ese retroactivo que no les han querido reconocer. Muy bien, hay muchas inquietudes cuando hablamos de pensiones aquí en Su Caso en Casa. Yo los invito para que continúen participando a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Y también saludamos en el programa a otro televidente que nos pide que guardemos su identidad. Adelante. Aló, muy buenas tardes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, es para preguntarle al doctor. Lo que Sí. pasa es que la hermana mía es pensionada por el magisterio. Entonces, ¿qué sucede? De que ella, ¿qué tiene que hacer para dejarle la pensión a un nieto que es incapacitado? ¿Y ella no tiene hijos? ¿No es ella casada? no, ella sí tiene hijos, pero son aliviados y todo eso. Entonces el nieto es incapacitado y ella ve por él y todo eso. Muy bien. ¿Y Vea. depende de ella? ¿Está al cuidado de su prácticamente hermana? depende de ellos. Es Ella- importante esto, doctor Salazar, ¿no? Si depende o no depende. Sí, pero los nietos no están, digamos que en el orden legal de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Solamente, muy excepcionalmente, que fue un escándalo nacional. Sí. El año pasado hubo una tutela donde la Corte Constitucional ordena que un abuelo le sustituyan la pensión de ese abuelo al nieto porque dependía Sí, de él. recuerdo Las ese tutelas hay caso. que mirarlas con mucho detalle, porque
la Corte Constitucional, ¿qué es lo que hace? Coge el ordenamiento jurídico y se lo salta, se lo brinca, pero se lo tiene que brincar por unas razones de demasiado peso. En ese caso era un muchacho que tenía problemas de discapacidad, con un padre que también tenía problemas de discapacidad y que no era capaz o no tenía posibilidad de atender económicamente al nieto, entonces ahí le echaron mano al abuelo y finalmente lo sustituyeron a esa pensión. Habría que examinar bien el caso de esta señora a ver si eventualmente el muchachito pueda llegar a ser beneficiario de esa pensión de sobrevivientes. Acérquese por la oficina y estudiamos la casuística y ya le aconsejaremos cuál es el camino a seguir en esos eventos, porque pues, la señora todavía está inclusive viva, entonces no hay posibilidad ni siquiera de pedir esa pensión mientras la persona esté viva. Pues muy claro en sus conceptos, doctor Salazar, gracias por acompañarnos como siempre todos los lunes aquí en Su Caso en Casa para resolver las inquietudes de los televidentes y a esta hora nos acompaña. Bueno, nos pide el televidente que guardemos su identidad. ¿De dónde nos llama y bienvenido? Muy buenas tardes, del municipio de Guarne. Gracias por estar en Su Caso en Casa, Guarne, Oriente de Antioquia. Sí, para felicitarlos por tan maravilloso programa, Gracias. por tanta oportunidad que nos dan de resolver tantos casos pues que uno como que no tiene muy claro. Es bonito eso, gracias por sus palabras y esta es su casa. Tengo dos preguntitas. Sí, la primera es, bueno, yo tengo una relación, pues, un señor separado, sí, con él tengo 3 hijos y ya la relación llevamos más de 20 años, sí, pero no vivimos juntos, él trabaja en otra parte, pero sino que él va, viene, responde por sus hijos y todo. Entonces yo quisiera saber, en el momento de él fallecer, ¿a quién le tocaría la pensión? ¿A la primera esposa o yo pues que tengo, porque él con la primera esposa tiene sus hijos? Sí. Conmigo tiene 3. ¿Él se separó legalmente de la primera esposa? No están separados legalmente, solo así, él pues cogió su rumbo y ya. Y otra le quiero preguntar, o sea, tengo un sobrino que vive con mi mamá, la mamá de él los abandonó. Sí. En el momento el muchacho, pues mi mamá es la que respondió por él trabaja, pero él tiene una enfermedad terminal. Entonces yo quisiera saber si él puede hacer alguna vuelta por el momento de que él falleciera, para que la pensión le tocara a mi mamá, porque pues mi mamá es la que ha estado pendiente siempre en la enfermedad y en todo con él. En ese momento él vive con mi mamá. Muy bien. Más que la mamá no se ha preocupado por él, entonces quisiera saber ahí qué podría hacer. Gracias por estar en Su Caso en Casa y esté muy atenta a la respuesta del doctor Salazar. Bueno, en su caso, siempre que usted mantenga la relación con el señor, es decir, que en verdad haya una... Que se demuestre que una conviven. intención, exacto, una intención de convivir por más que él trabaje en otra parte. De hecho, muchas parejas inclusive se van a países al extranjero, pero no se separan, sino que el señor sigue enviando el dinero, sigue pendiente de la familia, viene cada año, bueno, todo eso. Si eso se mantiene, usted no tendría problema de solicitar la pensión de sobrevivientes y la esposa no tiene derecho a ella, pues por la postísima razón de que no está conviviendo con él al momento en que él fallezca. Respecto de la mamá, infortunadamente hay que decirle que no, porque lo que está hablando es que es un nieto el que fallece y no un hijo. Es un sobrino suyo que viene siendo un nieto de ella. Sí. Yo creo que ahí no hay posibilidad de excepto, muy excepcionalmente. Así depende económicamente la abuela del nieto. Claro, sí. La legislación no ha extendido la pensión a los nietos, ni por parte activa ni por parte pasiva, es decir, ni para que la pidan ni para que la reciban. Le digo, solamente en casos muy excepcionales, cuando son personas que están en una situación económica supremamente dramática, puede que una tutela ahí dé resultado, Yasmín, y la Corte se salte toda la legislación y diga, no, aquí esta señora es un sujeto de especial protección y por más que aquí la ley no aplique, nosotros nos tenemos que saltar todo esto y vamos a aplicar aquí unos principios y unos valores distintos que son los que trae nuestra Constitución política. Ojalá, Habría que esperar eso pasara, esperar el momento que el señor pase, que fallezca el sobrino y ya miraríamos a ver si la casuística nos permite llevar eso a una acción de tutela y que finalmente la Corte nos dé la razón. Y sobre este tema de los beneficiarios, que es bien interesante, beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, yo los invito para que estén muy atentos. Más adelante, después de la pausa, conoceremos más detalles de quiénes más pueden ser beneficiarios cuando se habla de pensión de sobrevivientes. Antes vamos con Lucía, que nos acompaña a esta hora en la ciudad de Manizales. Lucía, bienvenida y la escuchamos. Muchas gracias, buenas noches. Sí, señora. Quisiera, primero, los felicito y no me cansaré de felicitarlos por el programa que tanto nos enseña. Gracias, Lucía. Yo he aprendido mucho, por lo menos. Sí, yo también. Y tengo 2 preguntas para hacerle al doctor. La primera. Sí, señora. Una tía que sostenía a mi abuelo y a 2 hermanas, una que era interdicta de nacimiento y la otra ya tenía sus años. Sí. Al morirse, pues quedó la pensión para el abuelo. Ya el abuelo se murió y la interdicta también.
quedó solamente la otra, y la otra en este momento tiene Alzheimer. Mi tía trabajaba en la universidad y la universidad le quitó la pensión aduciendo que no le podían seguir pagando la pensión. Esa es la primera. La segunda, mi suegra estaba separada del esposo y al morir él estaba conviviendo con una prima hermana de ella. Se murió el señor y le quedó la pensión a la otra señora. ¿Su suegra estaba separada legalmente? No, no estaba separada legalmente. Ya se murió pues él y entonces le quedó la pensión a la señora. Se empezó a hacer las vueltas para que ella también le tocara un porcentaje de esa pensión. Claro. Pero ¿qué hizo el antiguo Seguro Social o Colpensiones hoy por hoy? Dijo que no, que ya no tenía derecho tampoco a eso, que porque no había estado conviviendo con él los últimos 3 años. Ya. Después de que se allegaron la partida de matrimonio, se mandaron toda la documentación que habían requerido allá. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden hacer en ese caso? ¿Qué podría hacer su suegra? ¿Qué puede hacer mi suegra? Muy bien, ¿Y Lucía. qué se puede hacer con la otra tía, claro, que está ya en este momento con Alzheimer, y ya es entre la familia que se sostiene, pues para poderla sostener a esa, porque usted sabe que un Alzheimer es una persona que pierde la noción del tiempo. Por supuesto. Ustedes saben si hay forma de la respuesta para las 2 preguntas. Lucía, claro que sí, gracias por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa. Doctor Salazar, tenemos claras las 2 preguntas. Sí, doña Lucía. Y la respuesta antes de ir a la pausa. Un favor, vea, por la línea de WhatsApp, hágame el favor y me escribe dónde me puedo contactar con ustedes en Manizales, que yo voy a abrir una oficina ya con un amigo ahorita hacia el mes de julio, para ir en ciertas épocas del año a atender allá y a resolver consultas. Entonces escríbame por la línea de WhatsApp y yo le doy respuesta para lo de su suegra. Para lo de la tía, infortunadamente yo creo que no, aunque si la universidad le reconoció también a ella, a la que tiene Alzheimer, y después la sacó, de pronto se podría invocar el debido proceso para que le restablezcan el pago de la pensión mientras se debaten las causas por las cuales le quitaban la pensión. También por allí me escriben, yo les doy el correo electrónico para que me escaneen la resolución, me la envíen y yo ya les emito una respuesta más certera sobre el caso. Regresamos a Su Caso en Casa, gracias por continuar con nosotros. Para las personas que a esta hora nos acompañan, quiero recordarles nuevamente la línea de WhatsApp del doctor Salazar Botero para que dejen sus mensajes. No son llamadas, son mensajes que él personalmente responde, 304-218-8191, 304-218-8191. Y sobre el tema de pensión de sobrevivientes, muy importante que tengan presentes los siguientes datos para recordar. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tratándose de miembros del grupo familiar de un afiliado que fallezca, es necesario que éste haya cotizado por lo menos 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, e igualmente deberá acreditarse la condición de beneficiario. Si quien fallece ya estaba pensionado por vejez o invalidez, él o los miembros del grupo familiar que pretendan recibir la prestación pensional deberán acreditar su condición de beneficiarios. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, esto es muy importante que lo tengan presente, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o superstite, es el mismo sobreviviente, ¿cierto, doctor Salazar? En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente superstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su fallecimiento. Por otro lado, también son beneficiarios los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, si acreditan su condición de estudiantes. También son beneficiarios los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de este. Solamente en este caso,
Monto de la pensión de sobrevivientes en caso de fallecimiento del pensionado, 100% de la pensión que aquel disfrutaba. En caso de fallecimiento del afiliado, será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso, el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Y a esta hora recibimos una última llamada. ¿Quién nos acompaña? ¿Aló? ¿Quién está en su caso en casa? Elena. Doña Elena, bienvenida. ¿Dónde se encuentra? En Medellín. Adelante con su pregunta. Yo le hago una preguntita, doctora, aunque ya pues tengo como resolver. La persona, cuando el pensionado fallece, la persona tiene que estar conviviendo con él, con esa persona para que le pueda dar la pensión. O puede haber vivido con ella, porque por ejemplo en el caso de mi mamá era casada legalmente con mi papá y se separó hace como 30 años. Mi papá falleció el año pasado, pero a ella le negaron la pensión, porque ella no vivía con él. Esa es la pregunta. O sea, hacía 30 años ya no vivía con él. Sí, pero nunca se separaron legalmente. Muy bien. ¿Cierto? Ellos nunca se separaron legalmente, sino que se separaron de cuerpos, pero nunca hicieron un divorcio. ¿Sí? Gracias, doña Elena, por acompañarnos. A esta hora estoy muy atenta a la respuesta del doctor Salazar. Lo que pasa, doña Elena, es que hasta el año pasado la Corte Suprema tenía una tesis que permitía que una persona que hubiera convivido 5 años con el pensionado en cualquier tiempo, sin que fueran los últimos antes de fallecer, le reconocían pensión de sobrevivientes. Pero a partir del año pasado, como desde julio tal vez o agosto, la Corte empezó a darle una variante a eso. Entonces empezó a hablar del vínculo actuante. ¿Qué es el vínculo actuante? Para finalmente eso va a terminar en pegar el reversazo y darle pensión solamente a los que convivan. ¿Qué es el vínculo actuante? Es que mantengan una relación cordial, que se visiten, que se den buen trato, todo eso. Pues finalmente eso es el trato que se dan las personas civilizadas, ¿no? Claro. Independientemente de cualquier otra cosa. Pero yo pienso que la Corte lo que quiere empezar a introducir otra vez, empezó lentamente a través de esto del vínculo actuante, es que exista convivencia efectiva al momento del fallecimiento. Allá vamos a aterrizar. La tesis es una tesis, o fue una tesis muy criticada, que inclusive se abrió por unos procesos que tuvimos nosotros aquí en Medellín, Yasmín. La tesis la abrió la Corte por unas demandas de casación que presenté yo hace un poco de años ya, y empezó a abrirle el camino a esto y se le abrió el camino, pero ahora empiezan a darle el reversazo por lo que le digo, porque a uno también le parece a veces injusto que una persona que dejó de convivir con otro 40 años venga y reclame ahora pensión y le digan que sí tiene derecho. Ahí ya el concepto de familia se desbarató y ya no existe. Doctor Salazar, no puedo despedir el programa sin una pregunta bien importante, y es: una persona que contrae segundas nupcias puede perder la pensión de sobrevivientes que está percibiendo en el momento. No, había una norma que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional que decía que quien volviera y se casara o hiciera unión marital perdía la pensión de sobrevivientes, pero ya del ordenamiento jurídico la Corte Constitucional las expuso hace años porque eso viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Obligan a la gente a vivir en unas relaciones clandestinas, ocultas, unas cosas miedosísimas que porque perdían la pensión, ya no, ya pueden estar tranquilos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy, doctor Salazar. Cuando el programa los lunes es festivo, va los miércoles para que estén muy pendientes. Miércoles entonces la próxima semana. Y este martes el doctor Orlando Hidalgo estará hablando de pensión de invalidez, para que estén muy pendientes. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.